Hola, 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 hola. Estamos grabando. No sé, esta de galería bonita. Bien bonito, vamos a hacer ahí. ¡Al salón! Hola a todos, si queréis podéis conectar los vídeos. No, hombre, no, porque no Micrófonos marcaría. silenciados, eso sí. Porque le diste a Feliz, seguro. Por favor a todos, desactivar audios. Muchas gracias. Nada que nos vamos. Es que nos gusta mucho ver a todo el mundo, pero por favor, los micros sí desactivados. A ver, espera. Y luego las caras de todos sí que nos gusta a todos veros. Espera, que no sé si tengo el altavoz o no. A ver si están todos. Eso. Todos los que puedan reactivar el vídeo para veros las caras, os lo agradecemos. Y bueno, como creo que hay suficientes participantes, procedemos. Pediros disculpas por estos minutos de retraso. Estábamos simplemente comprobando que todo estaba bien y que todo funcionaba bien, con Miriam sobre todo. Me presento, soy Lourdes Rey, soy trabajadora de Loumiños. Como veréis por las pantallas están Cristina Pereira y Claudia Bajo, que son personas de la directiva, presidenta y secretaria. Y lo que voy a proceder es, antes de nada, daros la bienvenida a todas y a todos. Muchísimas gracias por esta enorme convocatoria. Está clarísimo que charlar sobre altas capacidades tiene muchísimo interés para todos, sobre todo las familias, los docentes, los orientadores, orientadoras. Así que estamos muy satisfechas de tener esta participación tan alta. Procedo a presentar a Miriam Fernández Barreiros. Ella es licenciada en Psicología y diplomada en Estudios Avanzados y en Desenvolvimiento Psicológico, Familia, Educación e Intervención por la Universidad de Santiago de Compostela. También es directora técnica del programa de enriquecimiento extraescolar Ronsel do Campus para la Asociación de Altas Capacidades de Galicia desde el curso 2018-2019. Es cofundadora del Atento High Capacities, spin-off de la Universidad de Santiago de Compostela. Lleva más de 15 años de experiencia en el ámbito de la educación inclusiva y de la promoción del talento. Y gracias al Atento, el Servicio Integral de Altas Capacidades, tenemos la suerte de tenerla hoy con nosotros para que nos hable de esto que tanto nos interesa y que desde luego tiene que ser también un tema de alto interés
en lo que es la educación en inclusión, teniendo en cuenta la diversidad, porque también el alumnado de altas capacidades precisa de una atención especial y también de estar incluidos en sus aulas y de la forma más diversa posible para todos ellos y para que las familias se sientan también acompañadas. Así que, sin más, os dejo con Miriam. Muchísimas gracias, Miriam, y gracias a todos por estar participando. Para quien quiera que sepáis que queda grabando y luego se colgará en YouTube. Buenas tardes a todos y a todas. Veo por ahí algunas caras conocidas, lo cual siempre es de agradecer, muchas caras nuevas, lo cual es aún más de agradecer todavía. Trasladaros mi felicidad por estar hoy compartiendo este ratito con vosotros. Como ya sabéis, bueno, a los que nos apasiona cualquier tema, nos encanta pasar un rato compartiendo lo que sabemos o lo que nos gustaría saber más, ¿no? Y conocer en mayor medida sobre ese tema, porque de eso se trata. Al fin y al cabo, cada vez que das una formación, abres puerta a nuevas interpretaciones, a nuevas opiniones, a nuevas preguntas, ¿no? Y es así como surge, pues, ese lado más científico que llevamos dentro todos los que trabajamos en el campo de la educación, evidentemente, porque no son dos mundos tan alejados, sino que son dos mundos que están muy cercanos el uno del otro. Entonces, os voy a compartir ahora pantalla para ver la presentación que tengo de apoyo visual. En cualquier momento me podéis un poco hacer alguna duda por el chat de forma escrita y la voy incorporando en lo que estoy comentando, o si no, la rescato al final, ¿vale? Sin ningún problema. Yo suelo hablar muy rápido, ya lo sé, pero siempre me pasa lo mismo, que tengo tantas ganas de contar tantas cosas que siempre voy lanzada para cumplir los tiempos, ¿vale? Entonces, no os preocupéis, que también voy a daros mi correo electrónico y cualquier cosa que necesitéis luego de la charla, cualquier duda que os quede, sin ningún problema, la vamos a ir solventando, y cuento con mi bien de tiempo incluso para poder hacer una pequeña ronda de preguntas o de comentarios o de dudas, de críticas constructivas, de lo que queráis al final de la intervención. Bien. ¿Me habilitáis para que pueda compartir? ¿Estás sin vídeo? Ahora la Claudia hospedadora tiene que hacerte ella hospedadora a ti. Sí. Porque yo en breve me tengo que ir de aquí. La cosa es que sepa Claudia. ¿Le das tú? No, tienes que hacerlo Sí, tú, que creo eres que se encima hospedadora. mía. Ah, lo tengo que hacer yo, vale, pues. Haz la hospedadora tú a ella y ya está. Si te pones encima A ver, mía, en mis 3 puntitos, Claro, la haces ahí vale, hospedadora. creo que ya te deja la opción. perfecto, ya está, listo. Ahí. Muy bien. Vale, y ahora veis la presentación, ¿verdad? Sí, Ok. ¿Ahora también? sí, sí, sí. Vale, perfecto. Si no la veis, avisarme, ¿vale? No te vemos a ti, Miriam. Ah, vale. ¿Y eso qué hago? Pues. Es como Creo si que se no. te hubiese desactivado la cámara al compartir. Sí, por eso. Va a quedar así, creo, ¿eh? Sí, Para que bueno. pueda hacer la presentación. Vale. A ver. ¿Empiezo? Sí, 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 empieza, Miriam. Vale, perfecto. Muy Vale. bien. Genial. Bien, pois
hoxe vamos a falar de altas capacidades, pero imos a falar tamén de como comprender mellor os nosos fillos e as nosas fillas. E cando falo de fillos e de fillas, vou vos contar que non teño ningún, pero a verdade é que falo nesa primeira persoa porque para min todos os rapaces e todas as rapaces que teño o placer de coñecer polo meu traballo, pois terminan tendo un pouco esa condición tamén, en certa medida, vale? Por eso falo en primeira persoa tamén, non? Entón, elexín esta portada para a charla porque creo que un pouco isto é o que corre ás veces cas altas capacidades, non? Que como dende fora non se ve, refírome que non hai ningún síntoma que se identifique como ocorre noutras necesidades ou noutras circunstancias especiais, pois creo que moitas veces, cando abres esa cáscara, cando investigas o que está a ocorrer, é cando te atopas con algo diferente ao que ti pensabas, non? É dicir, moitas veces, debaixo de nenos e de nenas, pois con problemas disruptivos nas aulas, con problemas motivacionais, con problemas de rendementos, con problemas de autorregulación, pois hai un perfil cognitivo de alta capacidade que está incidindo, que está influenciando no resto de perfis, pero está agochado. E se non se fai ese proceso de identificación, pois non se pode comprender ben o que está a acontecer con ese neno, con esa nena, con ese rapaz ou con esa rapaza. Entón, de que falamos cando falamos de altas capacidades? O primeiro é saber que din os grandes referentes neste campo sobre que son as altas capacidades, non? Nese sentido, temos en primeiro lugar a Joseph Renzulli, que é considerado o pai das altas capacidades, que alá polos anos 80, no século anterior, foi quen comezou a falar de como podíamos identificar a eses perfis con altas capacidades. El falaba da interacción destas tres variables, destas tres condicións. Dunhas actitudes intelectuais por encima da media, dun pensamento creativo, un pensamento diversente e de unha alta implicación nas tarefas que son do seu interese. Claro, a teoría de Joseph Renzulli hai que ter en conta que sempre foi moi mal enfocada, porque entendíase que só cumplía a condición de altas capacidades aquela persoa que presentaba estes tres anéis, non, ao mesmo tempo, non, en a mesma cantidade, con esa intersección que vedes aí no centro entre eses tres anéis, entre eses tres círculos. Sin embargo, o doctor... Miriam, perdona, ¿sí? Pero están preguntando que dice que no estás pasando de imagen. Ah. Está en la primera. Ah, vale, ahora sí. ¿Ahora sí? Perfecto, sí. Pues o desasiento. Vale, ahora estás en la segunda. Nada, desculpade. Entón, é o que vos decía, non? Que cando se fala desa teoría, enténdese que nos referimos únicamente á intersección que hai entre os tres círculos, non? Entre estes tres anéis. O doutor Joseph Renzulli, sempre que fala da súa teoría, sempre se molesta moito en explicar que non é así, que en cada caso pode haber máis presencia ou menos presencia dun deses tres anéis. É dicir, que sempre van a estar conectados, pero non sempre van a ter o mesmo protagonismo, de tal forma que cada caso vai ser particular. É dicir, que pode que nun caso de altas capacidades o que teña máis presencia, o que chame máis atención sexa ese pensamento diversente e non a regularidade das súas capacidades intelectuais, ou pode que o que chame máis atención sexa a súa alta implicación na tarefa e non esa regularidade intelectual. Non debemos de pensar que sempre van a estar presentes estas tres variables. Isto é algo que sempre insiste moito, sempre que dá el pois algunha charla, algunha ponencia nos seus libros, é algo que creo que vos quede moi claro. Despois, outro gran autor que fala das altas capacidades é Howard Gardner, que fala das inteligencias múltiples. Esta teoría tivo moita importancia e segue a ter porque un pouco que defende é que todos temos
algún talento, é dicir, que todos realmente temos algunha intelixencia que destaca frente ás outras intelixencias, frente ás outras cualidades que temos. O que pasa, como di o autor, é que non o temos entrenado, non lle prestamos a suficiente atención a esa intelixencia, entón non somos conscientes da virtude que temos nese eido ou nese campo, non? Porque el fala de moitos tipos de intelixencias, de inteligencia lingüística, lóxico-matemática, visual espacial, musical, kinestésica, naturalista, interpersoal, intrapersoal. Entón, el un pouco é o que defende, non? E o primeiro autor que fala... Perdón que che vou cortar un segundo. Como ti eres a hospedadora ahora, hai xente na sala de espera que non pode entrar e tes que dar ti paso. Ai, perdón. Nada, perdona ti que estamos interrompindo. Non te preocupes. Deixame un momento entón, creo que teño que deixar de compartir para facelo. A ver. Aquí. Vale. Aquí, para todos. A ver. Espera. Admitir. Xa están. A ver, que volvo a entrar. Nada, gracias a vos por avisar. Dame un segundo, que saí da presentación. Vale, volvedes a la presentación, non? Sí. Vale, gracias. Pois o que estaba contando un pouquiño, non? Despois dese modelo que foi o primeiro, o de Joseph Rezuli na década dos 80, temos o modelo de Howard Gardner, que fala dos talentos, de acordo? E o seguinte modelo que temos importante neste eido, no eido das outras capacidades, é o modelo de François Gagné. François Gagné é un autor que é o máis recente, que ten este modelo, e entón, el dalle moita importancia ao tema do ambiente, é dicir, un pouco ese potencial que ten lugar, non? Que el lle chama como se foran os dones, entón, desarrollase nun ambiente que ten uns condicionantes a nivel pois da familia na que crece, do entorno económico, do entorno escolar, non? Tamén ten uns condicionantes a nivel persoal, a nivel de motivación, de vontade, de intereses, de entrenamento, non? El fai como un ponte, unha conexión entre os dons e os talentos. É dicir, que o potencial para poder expresarse, para poder chegar a ter resultados, ten que tamén contar cunha serie de condicións a nivel de ambiente, a nivel intrapersoal, que favorezan o desenvolvemento dese potencial. De tal maneira que así ese potencial pasa a ser un talento que se exprese. Cando falamos de outras capacidades, tamén é moi importante ter en conta que non falamos dun trastorno. Por eso, o eido da psicología, que se ocupa da necesidade específica de apoio educativo, é a psicología educativa e non é a psicología clínica. Por que sucede isto? Pois porque
A alta capacidade non está recollida como un trastorno da infancia, da nenez ou da adolescencia, senón que está recollida como unha necesidade específica de apoio educativo. Entón, non ten esa condición clínica sanitaria, senón que a perspectiva desde que se enfoca é a psicoloxía evolutiva e da educación. Cales son as casuísticas que hai dentro das altas capacidades? Pois ben, nestes momentos temos como 5 grandes casuísticas dentro de altas capacidades. Altas capacidades é como un concepto amplo, un concepto marco. E dentro de él hai diferentes realidades. Teríamos, por exemplo, a precocidade, que son eses nenos e nenas que de pequenos vanse adiantando no seu desenvolvemento, empezan a falar antes, empezan a andar antes, a escribir antes, a leer antes, e tamén van adiantando pois a adquisición de diferentes tipos de razoamento, de diferentes, incluso, tipos de humor, non? Que pasa? Que en moitos desos casos... Sí, como que iba a salir una Perdón, está la gente con el micro silenciado. Necesitamos que estén con el micro silenciado, por favor. ¿Qué? Que miréis si tenéis el micro silenciado, que sentimos voces y no escuchamos a Miriam. Gracias. Colegas por aí. Ben, entón o que vos decía, a precocidade é moi importante detectala, por eso cada vez en altas capacidades se fala máis dunha detección temprana, porque moitos desos casos que presentan esta precocidade, cando crecen, siguen estando dentro da poboación con altas capacidades. Por eso, cando falamos dunha detención temprana, consiste en identificarse estes casos de precocidade, porque teñen moitas posibilidades de logo derivar ben nun talento ou ben nunha subdotación. Ben, cando os nenos xa son máis maiores, é dicir, teñen 8 ou 9 anos, e o seu potencial xa está máis estable, existen máis instrumentos para poder avaliar non só a parte cognitiva, senón tamén a parte executiva, a parte emocional, a parte motivacional e outros eidos moi importantes, é cando xa podemos ver en que derivou esa precocidade intelectual que amosaban ao inicio da súa infancia. Entón, nese sentido, a esa idade, en torno aos 8, 9 anos de idade, é cando podemos falar ese potencial cognitivo que destaca, que é alto, é un potencial regular, que sería o caso da superdotación, unhas altas capacidades regulares en todos os ámbitos cognitivos, e tamén cando está presente a alta inteligencia creativa, é dicir, cando tamén é unha fortaleza ese pensamento diversente. Neste sentido, a superdotación sería a representación dese perfil máis regular. E cal sería o contrapunto? É dicir, a outra realidade sería o talento, que sería un perfil de alta capacidade, pero un perfil irregular, con puntos fortes onde destaca moito, en algún eido cognitivo, por exemplo, no verbal, no matemático, no musical, no creativo, e, sin embargo, nas outras inteligencias non destaca ou incluso pode ter puntuacións por debaixo da media. Ben, despois temos outras dúas realidades que non dependen tanto do tipo de perfil ou se dá unha idade ou a outra, senón que dependen da variante da sociedade. É dicir, os prodixios e os nenos e as nenas que logo son maiores e convértense en senios e en senias é por un condicionante do tempo, é dicir, a sociedade, chegado un momento histórico, o recoñecen desta forma. Pode ser a sociedade na que están crecendo ou pode ser incluso a posteriori, non? Entón, nese caso, o prodixio serían nenos e nenas que, cando eran pequenos, destacaron nalgún campo polas súas habilidades concretas, pois sería, por exemplo, o caso de Mozart, non? E o caso de Gauss, que tamén destacou unha idade moi temperá, cando ainda estaba na escola.
Entón, eles consideranse nenos prodixios. E despois, cando falamos desa condición de senialidade, falamos de adultos e de adultas que pola súa forma de pensar, polos seus descubrimentos ou polas súas obras en calquer eido, pasaron á historia, non? Foron recoñecidas e foron admiradas nalgún sentido, non? Polos seus pares ou ben por xeracións posteriores, non? Entón, realmente, os casos de talento e superdotación son os que máis temos ao noso carón, non? Pois tamén son os que máis conviven nos centros educativos e nas realidades das familias, de acordo? Entón, é moi importante esa tarefa que falábamos de facer unha detención temperá. Logo tamén vamos a ver esas características, as que temos que estar máis atentos. Entón, falta outra realidade moi importante aquí, vale? Que é a realidade da doble excepcionalidade. Falamos de doble excepcionalidade cando a maiores das altas capacidades tamén está presente outra realidade educativa, como pode ser pois unha dislexia, un trastorno do espectro autista, un trastorno de déficit de atención con enseño en hiperactividade, ou ben unha sobreexcitabilidade. Isto é cando se é moi sobreexcitable nun campo, no campo emocional, no campo sensorial, no campo intelectual, e isto pasa factura, vale? Inflúe negativamente no desenvolvemento de ese neno ou desa nena con altas capacidades intelectuais. Ben, estas son as características que vos comentaba. Cando falamos de características en altas capacidades, convén puntualizar que non teñen que estar todas presentes ao mesmo tempo. É dicir, non é como os criterios cando falamos dun trastorno, que teñen todos que aparecer, ou teña que aparecer un mínimo ou un máximo de criterios, non? Senón que son as características que son máis frecuentes nos individuos que teñen altas capacidades. E cales son estas características? Pois que aprenden rápido, que soen ser tamén moi activos, presentan moita curiosidade, fan moi boas asociacións, conexións, relacións, expresanse dunha forma moi rica, teñen un vocabulario moi amplo, moi preciso, concéntranse, fascínanse cos seus obxectivos, cas súas tarefas de interese, tamén se frustran, teñen outra forma de enfocar as cousas, máis creativa, máis diversente, son observadores, perfeccionistas, autoexixentes, idealistas, sensibles, imaginativos, tamén soen presentar un humor diferente, máis maduro, menos literal, con máis ironía, soen preferir estar nun segundo plano, enmascararse e tamén soen ir adiantados a nivel de madurez. Pero insisto, de feito, un dos autores que mellor recolle este tema é o autor Javier Tourón, cando fala deste compendio de características, pero que non teñen que estar todas presentes. Non podemos pensar que se non pomos un tic ao lado non de cada un delas, entón non estamos a falar dun caso de altas capacidades. Para rematar esta explicación un pouco de que son as altas capacidades, entender un pouco esta realidade, tamén temos que ter en conta os avances que fixo a doutora Carmen Pomar Tojo, que foi a directora da Unidade de Atención Educativa en Altas Capacidades da Universidade de Santiago de Compostela, ata fai moi pouquiño, ata o ano 2018. Ela sempre explicaba que estes perfis de altas capacidades vense moi claro nestes tres eidos, no eido cognitivo, no eido motivacional e pola súa personalidade. Pero tamén termina contaxiando que teñan un perfil diferente no ámbito académico, no ámbito comportamental e a nivel emocional. Isto por que? Pois porque tamén aprenden dunha forma diferente. Isto quere decir que tenden a analizar, por en dúbida, non os coñecementos que se lle presentan e queren ter as súas propias hipótesis e comprobalas. Tamén soen aprender unha forma máis global,
non? Como que integran, trasladan coñecementos de diferentes eidos, entón non fan un análisis parcial ou local, senón que fan un análisis máis global. E a maiores soen estar abertos ao cambio, non? Cando falamos desa tendencia mental a estar abertos ao cambio, a estar continuamente dispostos a verse envoltos en entornos de aprendizaxe, a autora principal a que facemos referencia é a doutora Carol Duke, que fala un pouco de que esa mentalidade de crecemento é a que lles leva tamén a estes nenos e a estas nenas a ser máis curiosos, máis botados para adiante e a querer persistir nas súas áreas de interese. Con todo isto, cando falamos de atender a eses nenos e a esas nenas con altas capacidades no contexto familiar, hai que partir da idea de que, primeiro de todo, temos que buscar como respetar o seu temperamento e a súa identidade. É dicir, cando falamos de estrategias ou cando falamos de como fomentar certas habilidades, non podemos intentar mitigar ese temperamento ou restarlle importancia ou esencia á identidade dese neno ou desa nena con altas capacidades. Porque se o que queremos é tapar as súas peculiaridades, eles e elas van a deixar de brilar. Entón, isto é moi importante que o teñades en conta como familias ou como profesores ou como docentes, como orientadores, calquer axente educativo, por suposto. Por que insisto moito en isto? Moitas veces, cando queremos facer ese acompañamento familiar dos nosos fillos, das nosas fillas, que pensan diferente, que teñen outra forma de enfocar as cousas que acontecen ao seu redor, pois intentamos buscar calquer método para chegar a esa cámara acorazada, non? Que teñen dentro, non? En ese sentido, cometemos un error, porque se o que queremos é que renuncien, non, a súa identidade, que non sexan como eles son, que perdan parte da súa marca, non, da súa esencia, ou que renuncien ás súas peculiaridades, non imos a coidar e mimar o potencial que eles teñen. Onte falaba cunha familia disto, e a verdade é que é unha rapaza, pois, xa maior, de 14 anos, ela un pouco me contaba que moitas veces sentía que na casa a presionaban, non? Eu lle preguntaba, e por que non o comentas na casa? Ela me decía que era como se fueran por separado os seus pensamentos e os seus sentimentos, non? Isto é algo que eu vexo moi a miúdo nos rapaces e nas rapazas que teñen altas capacidades. Como eles suelen ter moi bo pensamento lóxico, queren que os seus sentimentos funcionen da mesma forma que os seus pensamentos. É dicir, queren poder ver que os seus sentimentos son lóxicos, coherentes e, sobre todo, controlables, non? É como se tenderan un ponte entre os seus sentimentos e os seus pensamentos, pero para que os seus sentimentos fosen pensamentos, non? Entón, que soen facer tamén? Pois evitar pensar en como se senten, non? Para ver se afastándose de toda esa amalgama de sentimentos que teñen, así consiguen controlar máis o que lle está a acontecer. Vale? Con todo isto, vos quero decir que non olvidedes esta mensaxe, non? De non obrigar aos rapaces e aos rapaces a que renuncien ás súas peculiaridades ou lanzar esa mensaxe de que teñen que ocultar esas peculiaridades porque non van a ser ben entendidas pois, na súa aula, no seu grupo de amigos, no seu colexio, na súa contorna. Entón, respetando ese temperamento, esa identidade de cada neno, de cada nena con altas capacidades, que imos a facer entón dende ese marco familiar?
pois imos a buscar que o seu cerebro, esa alta capacidade que teñen, traballe dunha forma coordinada, dunha forma integrada, para que así a súa mente sexa máis flexible, máis adaptable, máis coherente, máis enérxica e máis estable. Entón, en que nos imos enfocar? Pois nos imos enfocar en traballar as habilidades blandas, é dicir, esas habilidades que nos fan establecer uns hábitos dende os recursos que dan a familia, vale? A familia que fai? A familia, por suposto, proporciona un ambiente que ten que ser seguro, no que o rapaz e a rapaza se senta que pode contactar, que pode comunicar, que pode aprender, un ambiente na que as relacións sexan relacións equitativas, bondadosas, onde tamén este presente a rectitude, a espiritualidade, a esperanza, non? E onde se transmitan valores. Os valores son moi importantes. No noso día a día, como educadores, temos que facerles saber aos nosos fillos e ás nosas fillas que as accións non só falan do que facemos, senón tamén do que pensamos, do que sentimos, e que teñen que ser un representante tamén dos nosos valores, vale? Entón, o primeiro de todo, cando estamos buscando ese traballo para que funcione mellor ese potencial, o que temos que facer é fixarnos en cales son as súas fortalezas de carácter. Quero que vos tomades un momentiño para pensar no voso fillo, na vosa filla, e pensar cales son as súas fortalezas de carácter. Escollede 5 destas que vedes na pantalla. E buscade momentos en que podades contarlle a voso fillo e a vosa filla por que é tan útil que teñan estas fortalezas. Por que é tan útil para vos, para os demais, pois que sexan curiosos, que sexan humildes, ou que teñan un bo humor, ou que sexan moi agradecidos, que sexan valientes, non? Buscade momentos para reforzar estas fortalezas de carácter, porque estas fortalezas serán as que os axuden a transitar por os momentos máis adversos, máis complexos. Tamén tedes que ter presente, como familia, que a donde vai a atención é a donde se fan esas conexións entre as neuronas. É dicir, moitas veces o que facemos sen darnos conta é xusto o que está deixando unha pegada nos nosos fillos e nas nosas fillas. Isto que quere decir? Que moitas veces intentamos programar como nos imos a comportar ou como imos a actuar en determinadas circunstancias. E non funciona así, porque non só se quedan con esas actitudes ou esas reaccións que intentamos programar ou que intentamos articular de unha determinada forma, senón que eles e elas se quedan con todo o que facemos, con como falamos, con noso ton, cas palabras que escollemos, ca actitude que temos con eles. Non deixedes nunca de lado que a única forma de estar en sintonía con eles e con elas é fixarse nesto e, sobre todo, non etiquetalos. Isto é moi importante. Se a noso fillo ou a nosa filla lle dicimos es un despistado, es un desorganizado, es un cobarde, non lle estamos deixando un marxe de acción. El ou ela está interiorizando esa etiqueta e vai pensar que non hai unha posibilidade de sair de esa etiqueta. Non? Se eu son desorganizado, non podo ser organizado. Eso non existe, ese cambio. Se eu teño un comportamento desorganizado, sí que podo ter un comportamento organizado. Non? É moi importante esta diferencia entre o ser e o estar. O ser etiqueta. Entón, o único que conseguimos é deixarlle menos marxe de acción.
Entón, é moi importante que cando queiramos dar importancia a certos comportamentos ou a certas actitudes, que non utilicemos esa fórmula de facer chegar non ese consello ou esa conversación que queremos ter, non? E que, pola contra, sempre pongamos por diante o que sí que cremos que pode facer, o que sí que cremos que pode facer dunha maneira diferente ou que pode pensar se hai outra forma diferente de facelo. Despois, é moi importante tamén procurar o equilibrio cando estamos educando a estes nenos e estas nenas. Para eso, o que temos que axudarlles a que haxan máis situacións nos que se senten cómodos, vale? Vedes aí esa zoa verde? A zoa verde representa esas situacións nas que nos sentimos cómodos, nas que nos sentimos que podemos reaccionar ben a esas situacións. Sin embargo, cando nos imos desa zoa verde para a zoa vermella, son esas situacións nas que entramos en conflito, nas que nos enfadamos, nas que nos comportamos de forma agresiva, non? E despois, ás veces, en vez de sair desa zoa verde, saímos hacia a zona azul. E a zona azul é cando nos fomos tristes, cando nos bloqueamos ou cando non sabemos moi ben como reaccionar, non? Cantas máis situacións consigamos que estén na zoa verde, máis seguros van estar e máis equilibrados se van a sentir tamén. Entón, o que temos que facer é buscar como ampliar esa zona verde. Ben, para isto, moi importante usar o termómetro que vedes aí en riba. É dicir, dadevos conta que eles non poden medir as situacións, non? Entón, ainda están aprendendo a medir, vale? Vos sodes os que tedes e as que tedes ese termómetro. Entón, tamén tedes que facer un bo uso do termómetro e que les entendan cando está sendo máis grave, menos grave, máis importante, menos importante, unha situación, vale? Ou cando están entrando nesa zona verde, entrando nesa zona vermella, entrando nesa zona azul, de acordo? Para que así podan situarse mellor. Recordade, sodes vos os que mellor podedes indicarlle que está nesa zona e darlle estrategias para que permaneza nesa zona ou para que volva a esa zona verde. Tamén temos aí un plato, porque é moi importante buscar o equilibrio, vale? Fáse moito de que unha mente está en equilibrio cando está todo en equilibrio. É dicir, cando esa mente ten tempo. Desculpa, hai algún micro por aí encendido? Vale, o que vos decía, ese plato é moi importante que teña tempo de sono, tempo físico, tempo de concentración, tempo de xogo, tempo de relación, tempo de inactividade e tempo de interiorización, vale? Todo ten que estar na súa xusta medida nese plato, porque é a única fórmula para que esa mente creza dunha forma equilibrada. Ben, cando falamos de traballar para que esa mente tamén sexa unha mente resiliente, o vosso papel é saber como proporcionar seguridade, atención, consuelo e confianza, non? Aquí é moi importante que saibades diferenciar cando ese neno ou esa nena necesita ou ben un empurrón, non? Para sair desa zona verde hacia outra zona, hacia outra situación que ainda non coñece, que ainda non domina, ou todo o contrario, cando necesita que seades como un amortiguador, que vos quededes ao seu lado e o acompañedes un anaco máis
porque ainda non está preparado para ese salto que ten que dar, de acordo? Neste sentido, tamén é moi importante que reforcedes cando hai eses cambios, non? Por eso está aí esa montaña, non? Eles moitas veces, e elas, terán actitudes que non saberán moi ben como enfocalas. Entón, teñen que saber tamén se de repente unha situación que ata o momento lles metía nunha situación vermella, se xa están nunha situación verde, non? Xa están dominando esa situación, tamén lle tedes que contar, non? Porque eles, senón, non encontran o camiño para baixar desa montaña, vale? Entón, cando falamos tamén dese cerebro, desa mente que ten que ser perspicaz, o que temos que facer é ter máis dunha perspectiva cando hai un conflito. É dicir, cando estamos no partido de fútbol, non é a perspectiva mesmo do xogador que está lanzando a pelota, do xogador que está na portería, dos compañeiros, dos espectadores, todos teñen unha diferente perspectiva do que está acontecendo. Isto é moi importante nas situacións de conflito. Saber porse na perspectiva de outra persoa para ver o conflito que se está sentando dende outro punto de vista diferente. Tamén por eso temos aí o halcón. O halcón ten que axudarnos a recordar que ás veces, en certos conflitos, en certas situacións, témonos que afastar un pouquiño da situación para poder analizala con calma. Porque se estamos moi preto da situación ou moi dentro da situación, vai nos custar máis facerlles entender como teñen que afrontar esa situación. E despois teño por aí posto un símbolo de stop, porque tamén temos que axudarlles a que entendan cando están entrando en erupción, é dicir, cando están entrando nese volcán que os leva a non estar controlados, non? A desregularse. Entón, como facemos isto? Hai nenos e nenas que xa sabemos cando están empezando a porse máis inquedos, a porse máis nerviosos. Pois temos que tamén contarllo e temos que decirllo. Notaches que antes, susto de que empezáramos a discutir ou de que empezáramos a falar ou empezáramos a ter este problema, pois ti notaches pois que te doía un pouco a barriga, que te doía a cabeza, que tiñas o pescozo moi tenso. Pois esos son os síntomas que lle van a facer saltar unha alarma para ver que teñen que buscar como calmar o que está pasando para que non explote o seu volcán nese momento. Despois, cando falamos da empatía, falamos de que temos que pôr o foco no que fan ben, no que sí que consiguen, ou senón no que están próximos a conseguir o que están próximos a resolver, vale? É moi importante que activemos o noso radar da empatía. E cando falamos de ser empáticos, falamos de ver o mundo a través dos ollos do outro, falamos tamén de sentir o que senten os outros, de comprender e captar as experiencias das outras persoas, de notar o sufrimento do outro e querer reducilo, e tamén falamos de deleitarse con felicidade dos logros e do benestar dos demais. Entón, é moi importante que sempre teñamos acendido este radar da empatía e que así lle ensinemos a eles e a elas tamén a telo encendido con eles mesmos, para entenderse a sí mesmos e para ser tamén máis empáticos consigo mesmos. Non só con nós, como pais e como nais, senón tamén con eles mesmos, para que vexan que poden mellorar e que poden facer as cousas de outra forma diferente. Ben, e como facemos para escoitalos con esa comprensión e con esa empatía? O primeiro de todo é facer unha pausa, vale? E, sobre todo, deixarlles que se expresen, que terminen de contar como se senten, que pensan,
que foi o que desencadenou o seu comportamento, o que viron que estaba a pasar. Logo, moi importante, cando estamos facendo esa escoita activa, é repetir o que nos acaban de contar. É dicir, volver a contar o que acabamos de entender que nos han dito os nosos fillos e as nosas fillas. E, sobre todo, pedir máis información, facendo preguntas de aclaración. Isto moitas veces, sen querer, non o facemos ben. E optamos máis pola técnica do interrogatorio, non? De facer un montón de preguntas, ou pola técnica de expor únicamente o noso punto de vista como pai, ou como nai, ou como avó, ou como avoa, do que aconteceu, non? Entón, é moi importante isto que vos estou a contar, de escoitar a súa versión, escoitar o que el pensa, ela pensa que aconteceu, e, sobre todo, intentar cotexar se efectivamente estamos entendendo o mesmo que nos están explicando, o mesmo que nos están contando. Por eso falamos moito, cando falamos de acompañar os nosos fillos e as nosas fillas con altas capacidades, de facerlles pensar sobre como están pensando, para que se den conta que ten que haber unha coherencia entre o que pensan, o seu comportamento, o seu sentimento, e que así poden elexir, non, as decisións que van tomando no seu día a día cando van crecendo ao longo do seu ciclo vital. Entón, neses momentos de conflito, temos que revisar estas preguntas, estas cuestións. En primeiro lugar, cal é o problema? Por que hai un problema? Cales son as súas posibles solucións? Aquí vennos moi ben facer unha chuvia de ideas. Vai haber solucións que non sexan operativas, pero tamén vai haber solucións que sí que sexan operativas. Entón, cantas máis posibles solucións pensemos, millor. E tamén reflexionar sobre cal sería o resultado de cada unha destas solucións, porque así chegaremos á última pregunta de cal é a mellor solución e por qué. Isto traducido, trátase de buscar outra forma de facer as cousas a próxima vez que nos enfrentemos á mesma situación. Por que é importante insistir nesto? Porque a situación que xa aconteceu xa non pode ter unha réplica. Non podemos volver para atrás e darlle solución. O que sí que podemos facer é buscar alternativas para a próxima vez que nos vemos na mesma situación. Esas alternativas, se as facemos consensuadas, serán moito millores e moito máis solventes. Entón, para construir ese pensamento eficaz, non? Ese pensamento estratégico, ese pensamento analítico, o que temos que facer é tamén fomentar metas de aprendizaxe. Moitas veces, nos ámbitos académicos, nos ámbitos escolares, nos preocupa moito o rendemento. E non ten que ser así. Non temos que apostar por metas de aproximación a un alto rendemento. Non. O que temos que apostar é por metas de aprendizaxe. Temos que conseguir que os nenos e as nenas vayan contentos ao seu centro educativo e, sobre todo, que desexen aprender tanto como lles sexa posible. Que o máis importante sexa facer un recorrido minucioso deses contidos, non? Que os materiais, os contidos, lle desperten curiosidade e incluso, inda que sexan difíciles, e tamén que aprendan cousas novas e queran seguir profundizando nelas. Para isto, sobre todo cos adolescentes, é moi importante que non deixen as cousas para outro momento. É dicir, que non deixen as cousas para máis tarde, non? Isto porque soe pasar moito
en altas capacidades. Como están acostumados a que o seu potencial responde, é dicir, a que poden recurrir o seu potencial durante moitos cursos, o grado de complexidade dos contidos non é moi alto para eles, entón empezan a usar esas estrategias equivocadas de aplazar as cousas, non? Pensando que sempre queda tempo, crendo que as cousas van levar menos tempo das que realmente levan, pensando que vai so presión e no último momento funcionan mellor, non? Ou que van estar máis motivados nun futuro, ou que só poden pos a traballar se están o 100%, non? Entón, un pouco hai que derrotar todos estos pensamentos equívocos para favorecer as metas de aprendizaxe que víamos antes. Tamén é moi importante, cando estamos falando destes pensamentos eficaces, destes hábitos da mente, instaurar algúns dos seguintes hábitos, vale? Imos a falar tamén un pouco de cada un deles e o que queiro que fagades é que pensedes cales tedes que entrenar máis na vosa casa, vale? Vou vos por 3 diapositivas que recollen diferentes hábitos que contribúen a un pensamento eficaz e quero que de cada diapositiva elixades unha de cada, é dicir, un hábito de cada. Entón, imos a repasalos. Temos hábitos, por exemplo, persistir nunha tarefa que require pensar, manexar a impulsividade á hora de pensar e actuar, reflexionar de maneira flexible, buscar a precisión e a exactitude, pensar de forma interdependente. Vale? Deixo vos un momento para que elixades que hábito credes que é máis importante que pelexedes destos 5 para instaurar na vosa casa. Para que así se sean situacións nos que este hábito tamén o vaya asumindo o voso fillo ou a vosa filla. Ben, dos seguintes. Temos escoitar con comprensión e empatía, comunicar con claridade e precisión, responder con curiosidade e interés, crear, imaginar e innovar, e correr riscos responsables á hora de pensar. E por último temos encontrar o humor, preguntar e plantear problemas, aplicar coñecementos adquiridos no pasado a situacións novas, recoller datos utilizando todos os sentidos e manter unha postura aperta ao aprendizaxe continuo. Voltamos un momento para atrás. O primeiro bloque que víamos de hábitos. Que nos pasa moitas veces? Que queremos que os nosos fillos e as nosas fillas persistan nas tarefas, se san constantes. Pero nós lles damos ese modelo. Nós persistimos nas tarefas. Ou tamén ás veces, porque estamos cansos, cambiamos dunha tarefa a outra ou non nos mantemos nas tarefas que nos requiren un esforzo. Acordádevos de que somos un modelo para eles e para elas, en todo momento, en toda situación. Como manexades na casa a impulsividade? Non? Cantas veces lles decimos tamén a eles e a elas que teñen que pensar antes de actuar? E, sin embargo, diante delas, somos impulsivos, non? E tamén, somos flexibles, ou ás veces, por fomentar hábitos, por fomentar rutinas,
temos un ambiente moi rígido de crianza e non somos capaces tamén de facer un análise crítico e flexible deses hábitos. E cando lles pedimos que sean precisos, que sean exactos, nós tamén o facemos. Que vayan un paso máis adelante, cando están pensando, que pensen noutras cousas relacionadas, que pensen noutros ámbitos. Temos que practicar este hábito da mente. No seguinte bloque, cantas veces nos custa escoitalos dunha forma empática. Ás veces por falta de tempo, ás veces por falta de paciencia. E cantas veces lles comunicamos con claridade e precisión o que agardamos deles? Lles damos instruccións completas das alternativas que hai, do que agardamos que pase. E cando nos falan dos seus intereses, somos curiosos, nos mostramos atentos co que nos van a contar, ou non coñecemos eses hobbies, eses xogos dos que nos falan. Cando decimos que as súas fortalezas son a creatividade, ese pensamento diverxente, nós tamén somos así. Temos tempo na casa para crear, para imaginar, para inventar, para alonsarnos do ordinario. E vos custa correr riscos? Pensar de formas alonsadas da norma? Pensar fora da caixa? E do último bloque, encontramos tempo para o humor? Para darlle un enfoque máis lixeiro aos problemas que ás veces acontecen? E para falar deses problemas que temos? Para preguntar como imos a facer a próxima vez que nos acontezan? Como imos a plantexar esas solucións das que falábamos antes? Facemos repaso do que pasou antes, no pasado, para poder levarnos todas esas ensinanzas a situacións futuras. E cando estamos dentro dunha situación, que facedes? Estades con todos os sentidos postos? Ca vista, co oído, tacto, olfato, non? Os tres todos activos. Vos mostrades tamén apertos a aprendizaje continua, cultivades os vosos intereses. Cantas veces, non? Queremos que os nosos fillos, as nosas fillas teñan hobbies, teñan pasións, teñan actividades nas que disfruten, nas que saquen partido o seu potencial. E cantas veces abandonamos nós como educadores as cousas que nos gustan, que nos apasionan, que nos fan pôr en marcha todos os talentos que temos. Recordade o que decíamos antes, que como nos comportamos con eles, con elas, é o que deixa unha pegada. E que temos nas nosas mans a oportunidade de encauzar ese potencial. Por suposto, que a axuda coordinada dos centros educativos, dos profesores, doutros entes que tamén participan na educación, pero temos esa responsabilidade. Entón, como nos comportemos no día a día e que hábitos eficaces de pensamento instauremos van a ser os que provoquen que os nosos fillos e as nosas fillas crezan comprendéndose a sí mesmos,
crezan con un impulse propio e crezan con obxectivos propios seus, intrínsecos, e, sobre todo, o que conseguiremos é non só arranxar o que está roto, senón tamén nutrir o que está ben. Quedadevos con esta última mensaxe. Non só temos que pensar en arranxar os problemas, os conflitos, as dificultades, as cousas que non van ben. Temos que tamén por moitos esforzos en seguir alimentando, mimando, coidando o que sí que está ben. Coidando esas fortalezas de carácter, coidando ese temperamento, esa identidade. Todo eso require moito traballo. E vos tedes a oportunidade de facelo día a día. Deixo-vos aquí o meu correo, por se necesitades calquer cousa, e vou deixar de compartir por se me queredes facer algunha pregunta polo chat. Quien quiera preguntar puede desconectar encender el audio y preguntar, ¿vale? Sí, o por el chat, como estedes máis O por el chat. Logo vos paso a presentación tamén a asociación, vale? Para que a teñades. Pues perfecto. É un pouquiño tarde ou estades un pouquiño tímidos? Cal é a posibilidade máis operativa? As Hola, dúas, Miriam. ¿no? Vexo por aí tamén alguén que queira dormir, que está aí esperando. Hola, Miriam. Yo quería Hola. hacerte una... Hola, me llamo Isabel. Yo quería hacerte una pregunta por culpa del tema de la impulsividad. A ver, cómo el tema de las impulsividades, tengo un niño con altas capacidades y es tremendamente impulsivo. Entonces, ser empática con él en esos momentos a veces no soy capaz. Por ejemplo, ahora mismo. Ahora mismo, pues, a ver, ven. Ahora mismo, pues, quería saludarte. A ver. Tía. Hola. Hola. Que te veas en la pantalla, ponte ahí. Hola, Y Miriam. estaba llorando porque ¿Cómo es muy... estás? Hola. Oye, que me van a hacer una pregunta. Sí. Escucha también, ¿eh? Que va contigo. Vale. Cuando es, por ejemplo, él a veces hace cosas sin pensar, ¿verdad? Y actuamos sin pensar y luego se siente muy mal y se siente muy culpable. ¿Cómo podemos afrontar, pues, decirle que no, que bueno, que tiene que responsabilizarse de sus actos o para que él no se sienta mal, no se sienta culpable porque llora, se pone muy triste, entonces de alguna manera después nosotros también nos vemos como muy abrumados. Claro. Ahí está bien tener como un kit preparado de recursos, ¿vale? Es decir, de cosas que sí que funcionen para un poco bajar ese momento, no, de llanto, de descontrol, de culpa, no. Entonces, identificando qué cosas pueden ayudar a ese botón de pausa que veíamos antes, ¿vale? Y tenerlas pero apuntadas en un papel y recurrir a ellas, ¿no? Pues tener un papel amarillo, un papel azul, un papel verde y un papel rojo. Y cogerlo y decir, pues, ¿qué vamos a hacer? Nos toca, pues, dar unos puñetazos a la almohada para quitar esta rabia que tenemos. Perfecto, para adelante. Nos toca ponernos de puntillas 5 veces seguidas para eliminar esa tensión que tenemos ahí comprimida, no, de ese momento que tenemos de rabia. Nos toca ponernos contra la pared y hacer 5 veces como si fuéramos un árbol que está echando las ramas a crecer, ¿no?
Entonces, en ese sentido, buscar esos recursos y tenerlos muy practicados fuera de las situaciones en las que se generan los conflictos. Es decir, lo importante es que esos 3, 4, 5 recursos que sí que ayudan a calmarnos, ¿no? Y a controlarnos mejor, los practiquemos fuera de esos momentos de conflicto, para que se conviertan en un hábito que funcione y que en cuanto se haga ya nos traiga esa sensación de vuelta a tomar el control, ¿vale? Muchas veces lo que hacemos es tener esos trucos, pero solo utilizarlos cuando hay problemas. Y así no son efectivos. Todo lo contrario, ¿vale? Cuando yo detecto 3, 4, 5 cosas, no tienen que ser muchas, que sí que me ayudan a relajarme, a tranquilizarme, ¿vale? Las tengo que practicar todos los días, un ratito, pues al levantarme o antes de ir a cama o después de merendar. Y con esa práctica diaria, cuando se dé ese conflicto, si las tengo apuntadas, voy y cojo. Me toca amarillo, me toca rojo, me toca verde. Y ya va a ser automático, porque yo ya voy a estar seguro de que eso va a funcionar. De que si me pongo a hacer, pues eso, como si estuviera apretando limones o como el árbol contra la pared, ¿no? Que estiro los brazos. Perdón, me acabo de dar cuenta que estoy sin vídeo y esto es importante. A ver. Ahora, ¿no? Apretar limones, ¿no? Muy importante para liberar esa tensión, como si estuviera intentando quitarle todo el zumo al limón, ¿no? Contra la pared, extiendo los brazos y crezco, crezco, crezco como si fuera un árbol. De puntillas, bien colocado, unas cuantas veces, como si fueran unas raíces mis pies que crecen muy, muy, muy hacia abajo, ¿no? Puñetazos contra una almohada, hasta que me canso, hasta que ya no puede más ni la almohada ni yo, ¿vale? Pues esos 3, 4 recursos, entrenarlos fuera de conflicto. Y cuando yo ya tengo tan interiorizado ese recurso, en conflicto, si recurro a él rápidamente, va a funcionar también. Pero ahí está la importancia de que sean pocos y entrenarlos mucho, para que esa sensación, poco a poco, sea como más grande, más intensa. ¿Vale? Y estoy por el chat viendo... Hola, no sé si puedo realizar una pregunta. Hola, Sara. ¿Me escucha? Sí. Dime. Hola, mi nombre es Silvia. Tengo una niña de 9 años. ¿Sí? Y bueno, pues los padres nos sentimos un poco frustrados, tanto mi marido como yo, porque es una niña que nos cuestiona todo constantemente. Por ejemplo, cuando tú has hablado de que un error cometido en el pasado nos puede servir como base de aprendizaje para una situación de un futuro, bueno, pues lo hemos intentado con ella, llevarlo a cabo en la práctica. Y, por ejemplo, ella lo que nos contesta es que el pasado está, se cierra en banda, comienza a gritar, a que no la entendemos, bueno, por poner un ejemplo. Entonces, se generan muchos conflictos, ¿no? Porque ella está analizando todo constantemente y buscando siempre argumentos para contradecirnos. Y bueno, pues que nos encontramos sin herramientas, en numerosas ocasiones el 80% de las veces. Hay muchas veces es importante cuando son tantos los conflictos, ¿no? Como los puntos de enfrentamiento o son tantos los motivos que llevan a esas situaciones tensas, ¿vale? Lo importante es, primero de todo, decidir, ¿no? En familia, ¿sí? ¿A qué vamos a prestar atención y a qué no? Es decir, tenemos que limitar, por decirlo de alguna manera, el número de batallas a las que nos vamos a enfrentar, digamos, inaudiblemente, ¿no? Con todos los recursos. Y también en ese momento decidir en qué batallas vamos a
mantenernos en una postura más pasiva, ¿vale? Es decir, para racionar el número de conflictos, elegir los que más nos importan, esas 3 situaciones en las que sí queremos tener una postura muy clara, 3, 2, 1 situación, y solo pelear en esos momentos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en otros momentos, dejar pasar otros conflictos, otras situaciones, para no perder de fondo los que sí que queremos priorizar, ¿vale? Y ir batalla a batalla. Es decir, elegir, pues, qué 3 situaciones son las que quiero solventar, porque son las que más influyen en la dinámica familiar, porque son las que veo que más le influyen a ella, que más factura le pasan, que más le pesan, que más le llevan a esa conducta de rumiación, ¿no? Pues elijo esas 3 situaciones y me vuelco en ellas. Y son en las que entro al trapo, entre las que veo cómo hablar de ellas, las que veo cómo centrarme en ellas. Pero tengo que hacer también mucha fuerza para ignorar el resto de situaciones. Y cuando ya tenga algunas de esas situaciones conseguidas, voy a por otras, ¿vale? Esto es muy importante porque no nos damos cuenta y de momento, y en cualquier momento, nos vemos sobrepasados continuamente. Porque son tantas las cosas que nos hacen sentir tensos, que nos hacen sentir a disgusto, que no vemos cómo salir de ese hoyo en el que estamos. Porque nos parece que estamos muy lejos de la salida. No. Y no se trata de lo lejos que estamos de la salida, sino de no estar en ese punto fijo. Entonces solo tenemos que proponernos ir un poquito hacia arriba. No salir y solventarlo todo. No salir y dar respuesta a todos esos conflictos. No, no. Escogemos 1, 2, 3 y nos centramos para poder subir un poquito. Y de esa perspectiva ya poder subir otro poquito y otro poquito. Pero no pensar, no, que es inevitable, no, que todo, al resultar todo un conflicto, toda una situación tensa, que tenemos que arreglarlo todo para estar bien. No, hay que empezar arreglando una pequeña parte y esa parte que está pasando más factura, o bien a vosotros, como familia, en general, o bien a ella, ¿vale? Entonces, centraros en esos 2, 3 conflictos, 2 temas, 3 de discusión, ahí tener una postura más fuerte, más constante, más dialogante, más insistente, y una vez solventado alguno de ellos, ir a por otros. Y comunicárselo a ella también, hacerle partícipe de qué estáis priorizando, por qué lo estáis priorizando, cómo lo vais a priorizar. Compartirlo con ella y si ella se suma, vais a conseguir solventar una situación y eso os va a dar un alivio de que ya estáis avanzando un poco. Y a partir de ahí, siempre para arriba, siempre para adelante. ¿Vale? Muchas gracias. Tienes una pregunta en el chat, Miriam. Sí, era lo que estaba leyendo, pero no sé dónde me quedé. Dame un segundo. A ver. Aquí. Vale. A ver. Vale, hay una persona aquí que se fue, ya le contesto luego por privado, para que le llegue el mensaje. Vale, habla aquí una persona de cuando no quieren ir al cole, ¿no? Cuando es constante. Bueno, aquí no queda más remedio que obviamente que buscar comprensión por parte del tutor de la tutora. Eso en primer lugar, por supuesto, ¿no? Para que haya un poco de alianza y sea un poco más fácil entender qué está pasando también dentro del aula, ¿no? También, llegado un momento, tenemos que explicarles a ellos que en el cole no hay que buscar estar bien todo el día. Es decir, que tienen que buscar esa materia, ese momento, esa dinámica en la que mejor se encuentran. Tiene que haber una en la que se sientan pues, más valorados, más participativos, más integrados.
y hacer que esa dinámica arrastre al resto. Por eso es muy importante no hacer como un todo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Enseguida empiezan a hablar, pues no me gusta ir al cole, no me gusta el cole, no me gusta el cole. Al revés, ¿qué te gusta del cole? ¿Qué sí que te gusta? ¿No? Y buscar esa alianza, pues con ese profe que ese momentito sí que está mejor, o ese momentito está más participativo, y a partir de ahí ir haciendo un poco como una transferencia. Perfecto, gracias. Vale, después, a ver, situación general, no quiero saber Vale. Para la siguiente, que creo que es... Uy, me estoy perdiendo. Dejadme un segundo. Vale. Cando ves que están pasando unha situación emocionalmente que lles afecta pero non queren falar, non? Néganse e son introvertidos. Aquí é moi importante o que decíamos antes do modelado. Sí? É dicir, é tamén importante nos contarlle unha situación que temos da que nos custa falar, vale? E por que decidimos falar desa situación. Vale? Seguramente na casa non é o único que é introvertido. Entón, pensade se vos, cando eras pequenos, ou alguén da familia, alguén que coñeza, tamén era así, tamén era introvertido. E contádelle por que nalgún momento decidiron contar como estaban. Ou vos mesmos, non? Nese sentido. Isto non causa un efecto a curto prazo. Isto é moi importante, vale? É como que vai deixando unha pegada pouco a pouco e un día, sen darte conta, ábrense un pouco máis. Entón, é bo que lle intentedes transmitir, pois eso, cales son as vantaxas de cando teño cousas na cabeza, contarlle aos demais. E cales son as vantaxas de compartir o que eu penso, cando o estou pensando. E pouco a pouco, el tamén descubrirá un pouco como sair, non? Desa introversión. Está ben tamén que repasedes se hai algún momento no que este ca guarda baixada, é dicir, no que sexa máis fácil acceder a él. En ese momento, aproveitar e contarlle esas situacións. Vale? Escoller ese momento no que o mellor é máis fácil que este escoitando e trasladarlle esas situacións. Vale. O tema de obedecer a primeira. A ver, é importante que seades conscientes que moitas veces están escoitando non só esa orden, senón que están escoitando tamén pois, os seus propios pensamentos, están abstraídos, están desconectados, non? Entón, é moi importante intentar quitar esa orden de forma verbal. É dicir, se é algo que é unha rutina, algo que ten que facer pois na máis levantarse ou na máis terminar de comer ou na máis rematar os seus deberes, podemos recurrir a unha imaxe visual, vale? É dicir, ter como un pictograma co que ten que facer con esa orden e chequeala, vale? E senón, introducir, pois, en vez de esa orden verbal, non, esa chamada de atención que pasa desapercibida, cambiar desa canle auditiva a unha canle visual. Entón, en vez de decir, non, nese sentido, o que ten que pasar, non? Pois o que fago é ao revés, non? Pois lle conto o que quero que faga ensiñándollo, señalando, indicando. Probade así, a cambiar a canle auditiva pola canle visual. Sí, porque, hola Miriam. Sí.
Es que a mí me pasa, por ejemplo, a la hora del colegio, cuando le digo, a ver, Antón, baja. Entonces Antón está sentado y le digo, venga, Antón, baja, que llegamos tarde, yo me tengo que ir al trabajo. Antón, mira, no llego al trabajo, tengo que estar a las 9, mira, son las 8:30, baja, por favor. Entonces lo intento razonar con él, pero llega un momento en que ya las prisas me superan y ya empiezo a, Antón, si no bajas, a ver, empieza a contar 1, 2, si a las 3 no bajas, a ver, yo tengo que llegar al trabajo, si no me va a pasar algo, que a mí me riñen también. Entonces, es que no, hace caso omiso, a ver, es que lo que estoy haciendo es que es muy importante, es muy interesante. Y yo, vale, es muy interesante, pero es que ahora hay que entrar en el colegio para que yo pueda entrar a mi hora. Intento razonar con él, pero es imposible, miren, es que llega un momento en que me desbordo. Ahí hay que incorporar una rutina, ¿no? Yo siempre lo digo. Yo, por ejemplo, tengo una rutina antes de salir de casa, que es comprobar si llevo dinero, llaves y móvil, ¿vale? Pues algo tan sencillo como eso tiene que también ser una rutina. Entonces es como, pues es una hora, pues a esa hora, la hora, que la vea, que sepa cuál es, pero que no lo sepa en el último momento, sino que pueda programarse. ¿Entiendes lo que te digo? Sí. Y luego, lo que es imprescindible, pues imagínate, llevar mi mochila, el abrigo, no. Es decir, intentar hacer una rutina que él pueda como autocomprobar que la está haciendo y que no sea como impuesta desde fuera, sino que él pueda chequear que la está haciendo, ¿no? Es como, pues de esta habitación me cojo los zapatos, de esta habitación me cojo la mochila y aquí compruebo la hora. He hecho mi ruta, lo he hecho yo, lo he comprobado y estamos listos. Vale, es como generar un hábito donde él sea más protagonista, donde no simplemente reciba las instrucciones. Por eso también antes os decía lo del apoyo visual, porque el apoyo visual, si yo lo veo, no es como el auditivo, que es como una orden que me llega, ¿no? Entonces yo puedo manejarlo y completo esa rutina. Entonces, si tengo esa rutina con unas fotos de lo que tengo que hacer en cada sitio, en la puerta, pues chequeo. ¿He completado mi rutina? 1, 2, 3, completada. Nos vamos. Ese tipo de juegos, por decirlo de alguna manera, a edades tempranas funcionan muy bien, porque ellos en cuanto se dan cuenta que completan, que llegan, que alcanzan, que consiguen, eso es un reforzador muy importante. Entonces, intentarlo eso, con apoyos visuales. Sí, yo ahora, bueno, se me ocurrió porque fue algo que se me ocurrió a mí, utilizar el móvil para que él me vaya diciendo qué hora es, para que él sepa que si llego tarde o si vamos con un poco de prisa, claro, qué hora es. Ahí, que vaya él, lleva el bien. móvil y que vaya mirando la hora para que sepa a qué hora vamos a llegar y si nos retrasamos o no. Hay que darles protagonismo. En ese sentido, tienen que sentirse que tienen un papel muy importante. Vale. Que pueden hacerlo, sobre todo. Ojo. Vale, perfecto. Ponerlo a su alcance. No pedirles imposibles. No, ya. Salir por la puerta a las 8:30, avisando a las 8:29, eso es imposible. No. Ya. Es que yo empiezo a las 7:30. Pero bueno, la idea es que cuando vamos en el coche me vaya diciendo, Antón, ¿qué hora es? Perfecto. Antón, ¿qué hora es? Para saber, a ver, acuérdate que yo a las 9 tengo que estar, tengo que fichar. Entonces es lo único que ahora me está sirviendo un poco. Claro, por eso. Porque entonces va a ser una tarea compartida, no va a ser una tarea impuesta, sino va a ser una tarea en la que puedo tener un rol y en la que puedo participar. Vale. Bien, luego hay por aquí una orientadora que pide información. Mira, si pones en Google o Triángulo Másico de Altas Capacidades, es una guía estupenda y maravillosa que escribió Carmen Pomar y te va a venir genial a nivel de recurso. Y luego también hay un libro en Google fantástico que es Aprendizaje Cooperativo para Alumnado con Altas Capacidades. Ahí también tienes un montón de recursos para un poco, siguiendo el protocolo, ese modelo de enriquecimientos en trabajo por proyectos, enriquecimiento, te van a venir muy bien esos 2 recursos. Y también me puedes pedir más por correo electrónico, ¿vale? Pero para empezar, creo que te van a venir muy bien. Vale, me acabo de saltar una, creo.
Para ese caso de estudio infantil, yo esperaría. Si están trabajando con él y están tomando medidas y tenéis esa información que os sitúa en esa precocidad, si hay atención, yo esperaría la siguiente evaluación, pues eso, a tercero de primaria, por ejemplo. No, si está identificada, me refiero, está identificado en el sentido de que ya están trabajando con él en el aula. Pues perfecto, aprovechar esos primeros cursos que suelen funcionar muy bien, el cambio de etapa siempre en estos casos. El cambio de etapa suele ser también ahí un momento bueno. Y luego en tercero hacer esa evaluación más completa que ya os dé pistas de la evolución no solo cognitiva, si es más estable, un talento, una superdotación, sino también pues del perfil cognitivo, del perfil ejecutivo, perdón, del perfil emocional y del resto de perfiles. Pero por el curso yo recomendaría esperar. Miriam, sí, no sé si se me escucha, soy Sara, la que escribí. Hola, ¿qué tal? Hola, bien. Bueno, la historia es, sí que están trabajando con en el aula sin ningún problema. Lo que pasa que, claro, aparte de eso, él es del 11 de enero y las diferencias son enormes. Entonces, la adaptación curricular o la siguiente cuestión, que es cambiarlo de curso, ¿no? Que es, en nuestro colegio no es muy partidario de eso porque, bueno, le importa mucho la parte emocional del niño, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en esa fase de dudas familiares porque, bueno, porque es complejo, ¿no? O sea... Claro. ¿Y habéis pedido la intervención del equipo de orientación específico? La intervención, o sea, de la orientadora del colegio, sí. No, del equipo provincial. Ah, no. Pues pedirla. Si estáis dudando con el tema de una flexibilización, es lo mejor. El asesoramiento del equipo provincial, porque al fin y al cabo, ese tipo de medidas extraordinarias van supervisadas por ellos también. Sí. Entonces, mejor que pidáis cuanto antes la intervención del equipo y que sea el propio equipo el que asesora al centro y el que tome también contacto con vosotros, con vuestras inquietudes. Y ahí sí que necesitaríamos esa evaluación externa o ya con la evaluación que tiene el colegio ahora mismo. Porque con la del cole llegaría. El cole lo tiene muy claro, nos habla de superdotación, o sea, está, bueno, tanto nosotros como la familia, como con el colegio, en ese sentido lo tenemos todos bastante claro. Entonces mi pregunta era si necesitaríamos algo externo para presentar en la consellería o etcétera, etcétera, o no. Con lo del cole pedid el equipo y luego el equipo ya os dirá si es momento de hacer una evaluación más amplia, sobre todo pensando en algo más curricular a lo mejor, ¿no? Asegurarse de que cumple ya los objetivos, de que ya tiene los estándares trabajados y así poder pensar... A ver, por ejemplo, en el cole ahora mismo lo que nos dicen es que su capacidad y todos los objetivos los tiene cumplidos hasta el segundo de primaria, por ejemplo, y estamos empezando sexto infantil, imagínate el trabajo para lo que es la tutora suya, tener que, pues adaptarle el aula. Claro, hablar con el centro y decir que eso, que como está en un momento de cambio de etapa, que queréis tener un asesoramiento y pedir la intervención del equipo provincial. Vale, pues muchas gracias. Y así tenéis margen porque realmente las peticiones de aceleración se cursan en abril. Entonces aún estáis con un margen, para hacer ese tipo de medida. ¿Vale? Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias. Venga. A ver, la siguiente. Ay, me está costando aquí el chat, ¿eh? Dame un segundo. Vale, esta ya está resuelta. Vale, esta también está resuelta. Vale, esta es la misma que la anterior. Ok. Ah, mira. Dame un segundo. Y busco los enlaces. O triángulo. Así os quedan a todos. Vale, aquí está la guía que os comentaba.
Y aquí está el otro manual. Listo. Vale. Vale, esto ya está. Vale, en esos casos en que la tutora, pues evidentemente esto pasa, a veces el grupo, clase, el nivel, que también se juntan más necesidades específicas en la misma aula, ahí es importante ver de todo lo que propone la orientadora qué sirve para toda la clase. Es decir, de esas pautas que ha establecido el Departamento de Orientación, seguro que hay algunas que son genéricas, es decir, que ese niño o esa niña en cuestión se va a favorecer más de ellas, pero que van a servir para trabajar con todo el aula. Y eso es un poco por donde hay que empezar, para que así ella vea que aplicando esas pautas genéricas o esas dinámicas que puede hacer con todo el grupo, ese alumno con alta capacidad se ve más beneficiado de ellas. Y seguro que así también se anima a hacer las medidas pues, más individuales o más específicas. Entonces, probar un poco por ahí. A ver qué medidas son las del departamento que pueden ir para toda la clase. Bien, muchas veces ese enriquecimiento del que hablamos no es posible articularlo en el marco aula. Entonces, ahí lo importante es buscar cómo hacerlo por fuera, por supuesto. Yo siempre digo lo mismo, lo ideal sería que tuviera lugar en el aula porque los niños y las niñas pasan mucho tiempo en el cole. Pero obviamente si no hay forma, me refiero, pues sí, evidentemente buscar actividades específicas por fuera para que se transfiera, esa motivación también al otro ámbito, al ámbito escolar. Sí, perdona Miriam, es que nosotros tenemos ese problema. Desde el aula no se reconocen de alguna manera, viene, como digo yo, castigado todos los días por algo, o porque grita, o porque alza la voz, o porque tal. Entonces no se ponen en su lugar. Entonces yo le explico que él se nota distinto, se ve diferente, entonces se frustra porque tiene castigos. Yo tampoco le doy mayor importancia porque son, a ver, situaciones muy... Y no están trabajando con él en el aula, tampoco desde el Departamento de Orientación, porque, bueno, no lo vieron como importante. Entonces, sí tenemos el recurso externo, que sois vosotros, pero me imagino que llegaría... Con eso no tendríamos que hacer así, aparte de las pautas que hacemos en casa, con los talleres, sí llegaría, ¿no? Sí, claro. Si no hay más margen, pues claro que sí. Lo importante es buscar entornos en los que sí que haya sus momentos, de gusto por el aprendizaje, de querer ser uno mismo, de no esconderse, de no mascararse. Claro, hay alguna profesora con la que sí, que de alguna manera empatiza muy bien con él y entonces juega con él, le da trucos, pero con la que más tiempo pasa le cuesta muchísimo más empatizar con él y es como que no acaba de entender que es muy inquieto, la inquietud, claro que se aburre, acaba las cosas más rápido. Entonces no trabaja con él esas frustraciones, ni que quiera ayudar a los compañeros, ni que tenga las ganas lo frena mucho. Entonces a mí me cuesta mucho que llegue a casa y me diga que me castigó porque le quise ayudar a hacer el ejercicio a mi compañero. Entonces, claro, no puedo entrar ahí porque es su aula. Pero bueno, yo intento explicarle, bueno, pues tienes que son las normas del aula, pero de alguna manera, bueno, pues tú no dejes de ayudar si puedes algún día, aunque sea que te castiguen, yo no voy a decirte nada, no me va a importar, porque no es algo que yo crea que merezca un castigo, que es algo bueno, pero bueno, hay que respetar también las normas del aula. Por eso digo que me choca un poco todo lo que hacen con él y con lo que transmiten en los talleres. Entonces ahí sí que tengo un problema, sí. Claro.
Por eso, si hay siempre un profe, aunque no tenga mucha carga, hay que aprovechar un poco ese espacio, ese hueco. ¿Ves? Y así Entonces, seguro que ese profe puede convencer sí, desde con dentro también a otros profes o a otros compañeros. Sí, con esa tiene una importante. profesora, además es una profesora, además coincide que es muy extraño porque es una profesora mayor, pero empatiza mucho con él y además tiene una forma de trabajar con él muy buena y bueno, por eso decía si aprovechaba que con ella sí que tengo mucho feeling para que intentara poder hacer alguna cosa con él. Pues sí, eso es muy importante. Vale, gracias. Y creo que ya estaría, que no hay más dudas en el chat. Si me olvido de alguien tenéis que disculpar, pero creo que no. Así que no sé. Miriam. Claudia, Hola. Cristina. ¿Me escuchas? Hola. No sé dónde estás. Es que no tengo la cámara puesta. ¿Me escuchas? Vale, No sé si me ok, escucháis. dime. Era en relación a lo que estabais... Vale, mira, era en relación a lo que estabais hablando ahora mismo. Yo tengo un niño, tiene 12 años, lo hice en abril, está en Latento y está en ASAC. Y pues desde primero de primaria le pasa lo mismo que a este niño que estaba hablando. Y está en primero de la ESO y sigue exactamente igual. No solamente empatiza con muy poquitos profesores y lo único que dicen el resto es molesto, no para quieto y tiene que adaptarse porque es lo que hay. ¿Y hay alguna materia que a él le llame más la atención o por la que tenga más interés, más gusto, ahora que está en secundaria? Sí, a ver, le gusta, ¿sabes lo que? El problema que tiene Borja, que le gustan en sí todas, pero la base es el profesor. Como no tiene nada que ver la materia, si con el profesor no empatiza, da igual, ya puede ser lo que más le guste que desconecta en clase. Entonces, claro, es constante. Últimamente ya es no quiero ir al cole, no quiero ir al cole, no quiero ir al cole. Y se hace, la verdad, complicado, muy complicado. Claro, ahí lo que tenéis que ver es un poco justo esa materia, ¿no? O ese ámbito en el que más interés tiene, intentar ahí llevaros a vuestro campo al profesor que la imparte, para ver si así le propone algún proyecto personal o le ayuda un poco con a ver, lo que más le gustan son las matemáticas, por ejemplo, y sí, es con una profesora con la que tiene todos los días clases. ¿Qué pasa? Pues que esta semana no fue 3 días y entonces ya se lleva un libro y se pone a leer en clase. Claro, por eso, pues ahí lo que tenéis que intentar es eso, hacerle partícipe a esa tutora del interés que genera su materia para él y un poco lanzarle ahí la pelota al tejado para que ver si le propone algún trabajo personal, algún proyecto, si hace un poco esa figura de mentor con él y ella misma puede ir tirando más, ¿sabes? A que se incluya más de esas dinámicas de aula. En secundaria es más fácil, porque ahí ya las materias empiezan a ser como más palpables y los niños y las niñas ya suelen ver algo que les gusta. Pues eso, una física, una química, una literatura, me refiero, es más fácil que en primaria. Entonces ahí aprovechar. Pues seguro espero. que esa profesora va a estar encantado de tener una alumna, un alumno que tiene devoción por esa materia y a por él o a por ella. Vale, perfecto, gracias. No sé si tienes más preguntas en el chat, Miriam. Sí, ¿hay alguna nueva? No lo sé. Es que yo no lo veo de aquí de mi ordenador. No, yo puse los recursos y ya no entró ninguna pregunta más, creo. Vale. No, porque yo contesté a las que había al final, estoy repasando. Con respecto a lo que estabas diciendo ahora, y bueno, con estas familias que están teniendo problemas con el profesorado, no sé, yo creo que sería conveniente, es que claro, hay que buscar la forma de poder hacerlo, ¿no? Pero la coordinación entre las familias, los especialistas y el propio centro. Y eso es muy difícil de conseguir, ¿no? Cuando tienen niños con... abiertos también a un poco
esa colaboración también del Departamento de Orientación, de las AMPAs, en los centros también, no nos podemos olvidar, Sí. ¿no? Que las AMPAs también tienen un papel súper importante. Entonces, buscar ahí aliados en ese sentido. Entonces, a veces se trata también, pues eso, de entrar un poco, no, por una formación, por un PCPP, por un programa, no, y cada vez son más los centros que nos llaman para pedirnos formaciones, para pedirnos intervenciones, colaboraciones, coordinaciones. Y mira, aún lo comentábamos hoy en la reunión de trabajo interna y decíamos, sí, pues muchas veces cuando tenemos una reunión por primera vez con un profe, con un orientador, con una orientadora, parece como que somos nosotras las que les vamos a pedir que hagan más cosas, más medidas, que no. Y sin embargo, cuando desmontamos nuestro planteamiento, como dices tú, colaborador, inclusivo, compartir, acompañar, oye, bajan la guardia y dicen, espérate, me están proponiendo un trabajo en equipo, no me están pidiendo que lo haga yo sola, que no, que me enfrente a esto que desconozco, no. Yo creo que es fundamental eso. No es imprescindible que los profesores y las profesoras, los orientadores y los orientadores estén formados. No, no, lo que es imprescindible es que sean sensibles. Y eso es lo que tenemos que conseguir, que vean la realidad de vuestros hijos y vuestros hijos desde ese punto de vista emocional, personal, motivacional, que aparquen el resto. Eso es secundario. Si entran en ese campo y ven que ellos tienen una parte de influencia muy importante en ese perfil emocional, en ese perfil motivacional, en ese perfil comportamental, ya están dentro y ya van a estar mucho más abiertos a colaboraciones, a coordinaciones y a todo lo demás, Claudia. Incluso con los equipos específicos, muchas veces es complicado de empatizar también y que te puedan llegar a ayudar, ¿no? Porque yo creo que a veces ni siquiera saben ellos de las diferentes patologías, ni cómo tratarlas, Claro, por eso. Creo que están faltos de herramientas yo creo también. Que la sensación de equipo es la misma que buscáis también las familias cuando estáis en una asociación, en una entidad, ¿no? Pues es lo mismo que también tenéis que transmitir, que todos tenemos un objetivo común y que cada uno desde su parte va a poner todo lo que pueda y más. Y entonces hay que buscar aliados y siempre los hay, en un centro, si no es el orientador es el tutor, si no es el tutor es otro profe, otro especialista, siempre hay a quien buscar de aliado porque ha tenido seguro algún alumno, alguna alumna antes o porque conoce esa situación de primera mano. Siempre hay, siempre hay. Entonces hay que localizarlo y traérselo para el equipo. Bueno, pues no sé si no hay más preguntas, si no tenéis más dudas, ¿no? Sí, cualquier cosa me podéis localizar en el correo. De todas formas, el que quiera nos escribe un correo y podemos conseguir toda la información que ha dado Miriam aquí. Y bueno, el vídeo estará colgado en nuestro canal de YouTube en pocos días, ¿vale? Para que podáis tener toda la webinar a tiro de piedra, ¿vale? Y bueno, Miriam, muchísimas gracias por colaborar siempre cada vez que te solicitamos que hagas una conferencia para nosotros y a todos los que habéis participado. Mira, que conste, mira que tengo en el despacho, da un momento. Sí. Mira. Bueno, eso da fe que ya no es la primera que haces, ¿eh? De lo poco que tengo aquí, que conste. Ahora ya con esto de las conferencias online es más complicado por dar un recuerdo a los conferenciantes, pero bueno, de alguna forma os compensaremos. Y espero pronto volver a tener noticias vuestras para más colaboraciones. ¿Vale? Y bueno, y a todas las personas participantes que muchísimas gracias por estar hoy aquí y que esperemos que sigáis apoyándonos y bueno, entrando en las próximas webinars que haremos una cada mes hasta el mes de abril y bueno, que las sacaremos en redes sociales, o sea que podéis estar informados, ¿vale? Y cualquier duda,
correo electrónico y os respondemos sin problema. Genial. Muchísimas gracias a todos y bueno, que tengáis buena semana. Venga, seguimos en contacto. Vale, gracias Miriam, igualmente. Chao. Chao. Gracias, hasta luego. Venga, saludos a todos. Muchas gracias, hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. A Muchas vosotros, gracias. a vosotros Chao. siempre. Chao.